Imagínenlo, una ciudad flotante, Tenochtitlán, iluminada por antorchas reflejándose en el lago Texcoco. En la noche del 30 de junio de 1520, este paisaje idílico se transformó en un campo de batalla mortal. Espadas chocando, gritos de dolor y guerreros mexicas que se abalanzaban desde las sombras. ¿Cómo llegó Hernán Cortés a esta pesadilla? Para comprender el contexto y las decisiones que llevaron a este dramático momento, debemos retroceder y explorar el inicio de esta historia que redefiniría la conquista de México. Descubrámoslo juntos. En febrero de 1519, Hernán Cortés emprendió una travesía histórica desde Cuba, comandando una impresionante flota de 11 navíos que transportaba más de 500 hombres ansiosos por la aventura. El hidalgo extremeño, nacido en Medellín, había recibido instrucciones específicas del gobernador. Debía explorar la costa de Yucatán, establecer relaciones comerciales con las poblaciones indígenas locales y recopilar información sobre la expedición anterior, encabezada por Juan de Grijalva. No obstante, la visión y ambición de Cortés iban mucho más allá de estas modestas directrices. Actuando por iniciativa propia y asumiendo considerables riesgos personales, organizó una formidable armada con la firme determinación de conquistar y establecer nuevos dominios para la corona española. El desembarco en Veracruz marcó un momento decisivo en la campaña de Cortés. Allí, tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Ordenó el hundimiento deliberado de sus navíos para eliminar cualquier posibilidad de retirada entre sus hombres. Este acto, más simbólico que literal, ya que los barcos fueron desmantelados estratégicamente en lugar de simplemente quemados, manifestó su inquebrantable resolución de avanzar sin mirar atrás. Durante su penetración hacia el corazón de México, Cortés y sus hombres se encontraron frente a frente con la magnitud del Imperio Mexica, una civilización extraordinariamente avanzada que ejercía su dominio sobre un vasto territorio mesoamericano, con sistemas complejos de gobierno, comercio y organización militar. En su avance estratégico, Cortés demostró ser tanto un hábil militar como un astuto diplomático. Con notable perspicacia política, estableció alianzas cruciales con diversos pueblos que vivían bajo el yugo mexica, incluyendo a los aguerridos tlaxcaltecas, los estratégicamente ubicados cempoaleses y los tabasqueños. Estas alianzas resultaron fundamentales para sus primeros éxitos militares y políticos, proporcionándole no solo guerreros adicionales, sino también invaluable conocimiento local, intérpretes y recursos logísticos. Sin embargo, la gestión de estas alianzas presentaba sus propios desafíos. Las tensiones entre los diferentes grupos aliados eran constantes, y la desconfianza hacia las verdaderas intenciones del conquistador español nunca se disipó por completo. El 8 de noviembre de 1519, después de meses de intensas negociaciones diplomáticas y enfrentamientos militares estratégicos, Cortés y su comitiva alcanzaron finalmente Tenochtitlán, la majestuosa capital del Imperio Mexica, que albergaba a más de 200.000 habitantes, se reveló ante sus ojos como una obra maestra de ingeniería y un testimonio del esplendor de la civilización mesoamericana. La ciudad, erigida ingeniosamente sobre un intrincado sistema de islotes en el lago Texcoco, estaba interconectada por una red de calzadas elevadas y surcada por canales que reflejaban la grandeza de su arquitectura y planificación urbana. El encuentro con Moctezuma II, el Tlatoani o emperador mexica, fue un momento de extraordinaria importancia histórica. El gobernante recibió a los españoles con una magnificencia y hospitalidad que dejó atónitos a los conquistadores, ofreciéndoles valiosos presentes y alojamiento digno de la realeza. Las interpretaciones sobre la actitud de Moctezuma son diversas. Mientras algunos historiadores sostienen que interpretó la llegada de Cortés como la materialización de antiguas profecías vinculadas a la deidad Quetzalcóatl, otros argumentan que su estrategia era más pragmática, buscando ganar tiempo para evaluar detenidamente la naturaleza y las intenciones de estos misteriosos visitantes. Los españoles fueron instalados en el suntuoso palacio de Axayácatl, desde donde iniciaron un minucioso estudio de la compleja sociedad mexica que los rodeaba.
Los meses subsiguientes se caracterizaron por una coexistencia marcada por la tensión subyacente, pero manteniendo una estabilidad superficial. Los conquistadores no podían ocultar su asombro ante el nivel de desarrollo y sofisticación de Tenochtitlán, con sus mercados bulliciosos, sus templos imponentes y su eficiente sistema de gobierno. Sin embargo, ciertos aspectos de la cultura mexica, particularmente la práctica de sacrificios humanos y rituales que consideraban paganos, provocaban en ellos una profunda consternación y rechazo. En un movimiento audaz que alteraría definitivamente el equilibrio de poder, Cortés tomó a Moctezuma como rehén, utilizando la autoridad del Tlatoani cautivo para mantener un control precario pero efectivo sobre la ciudad y sus habitantes. En mayo de 1520, la situación en Tenochtitlán experimentó un giro drástico e inesperado. Cortés, enfrentando una crisis política que amenazaba su autoridad, se vio forzado a abandonar la capital mexica para hacer frente a una expedición punitiva enviada desde Cuba. Esta fuerza, comandada por Pánfilo de Narváez, bajo las órdenes expresas del gobernador Diego Velázquez, tenía la misión específica de detener a Cortés y poner fin a su campaña no autorizada. En una brillante demostración de estrategia militar y persuasión, Cortés no solo logró derrotar rápidamente a Narváez en la batalla de Zempoala, sino que también consiguió convencer a la mayoría de sus soldados para que se unieran a su causa, aumentando significativamente el tamaño de su ejército. Sin embargo, esta victoria táctica tendría un costo estratégico devastador, pues, mientras Cortés consolidaba su posición en la costa, la situación en Tenochtitlán se deterioraba rápidamente. Pedro de Alvarado, designado como comandante interino durante la ausencia de Cortés, demostró ser un líder impulsivo que carecía por completo de la sofisticación diplomática de su superior. El fatídico 23 de mayo, durante la sagrada celebración de la fiesta de Toxcatl, Alvarado tomó una decisión catastrófica que alteraría permanentemente el curso de la conquista. Actuando bajo sospechas infundadas de una posible rebelión, ordenó una masacre indiscriminada en el Templo Mayor, donde la élite mexica se había reunido para sus rituales religiosos. La matanza de nobles, sacerdotes y participantes desarmados no solo constituyó una tragedia humana, sino que también representó una afrenta imperdonable a la dignidad y las tradiciones mexicas. Como consecuencia directa de esta acción temeraria, un levantamiento masivo y furioso se desató en la ciudad, transformando la relativa calma en un estado de guerra total. Los españoles, ahora convertidos en objeto de la ira popular, se vieron forzados a atrincherarse en el palacio de Axayácatl, donde permanecerían sitiados y en constante peligro. El regreso de Cortés a Tenochtitlán, el 24 de junio de 1520, no fue el retorno triunfal que había anticipado. En lugar de encontrar la ciudad bajo control español, se encontró con un panorama desolador. Sus hombres estaban completamente sitiados y la ciudad se había transformado en un campo de batalla hostil. Los mexicas, ahora unidos bajo el liderazgo decidido de Cuitláhuac, habían recuperado el control efectivo de la ciudad y sus alrededores. Durante los días siguientes, los españoles y sus aliados indígenas tuvieron que resistir oleadas incesantes de ataques coordinados, mientras lidiaban con una escasez crítica de provisiones y sufrían pérdidas cada vez más significativas. La situación militar se deterioraba hora tras hora, volviéndose claramente insostenible. En un último y desesperado intento por restablecer el orden y apaciguar la furia de los mexicas, Cortés recurrió a una estrategia arriesgada. Persuadió a Moctezuma para que se dirigiera a su pueblo desde lo alto del palacio. Sin embargo, esta táctica resultó ser un error fatal. El otrora reverenciado Tlatoani, ahora visto como un colaborador de los invasores, fue recibido con una lluvia de insultos, piedras y proyectiles por parte de sus antiguos súbditos. Gravemente herido, tanto física como espiritualmente por este rechazo absoluto, Moctezuma sucumbió a sus heridas poco después, aunque las circunstancias precisas y la naturaleza exacta de su muerte continúan siendo objeto de intenso debate entre los historiadores. Con el cerco estrechándose inexorablemente, las provisiones agotándose rápidamente y las tropas al límite de su resistencia física y moral,
Cortés se vio finalmente obligado a aceptar la amarga realidad. La única opción viable era organizar una retirada inmediata. Tras cuidadosas deliberaciones y evaluación de las condiciones, la noche del 30 de junio fue seleccionada como el momento más propicio para el escape. La decisión se basó en la esperanza de que la combinación de oscuridad y lluvia proporcionaría la cobertura necesaria para una retirada ordenada, aunque los eventos posteriores demostrarían lo contrario. En medio de una noche tormentosa del 30 de junio de 1520, la huida comenzó bajo una intensa lluvia que caía sin cesar sobre la ciudad. Los españoles, acompañados por sus aliados indígenas y cargando pesados tesoros, intentaron sigilosamente atravesar las calzadas elevadas que conectaban la isla de Tenochtitlán con tierra firme. Con meticulosa preparación, habían construido un puente portátil de madera para superar las brechas estratégicas que los mexicas habían creado en las calzadas. Pero su cuidadoso plan pronto se vería frustrado. El destino intervino en forma de una mujer mexica que, realizando su rutina nocturna de recoger agua, descubrió el movimiento de las tropas españolas. Sus gritos de alarma resonaron en la quietud de la noche, y pronto los imponentes tambores de guerra del Templo Mayor quebraron definitivamente el silencio, despertando a la ciudad entera. En cuestión de minutos, miles de aguerridos guerreros mexicas emergieron de la oscuridad, algunos en veloces canoas que surcaban los canales, otros corriendo por las orillas con antorchas y armas en mano. La batalla que siguió fue un espectáculo dantesco de caos y brutalidad. Los soldados españoles, entorpecidos por el peso del oro que se negaban a abandonar, sucumbían uno tras otro a las aguas oscuras de los canales. Los que caían en manos de los guerreros mexicas enfrentaban un destino aún más terrible: ser capturados vivos para posteriormente ser sacrificados en los altares de los dioses. En un momento que quedaría grabado en la historia, Hernán Cortés, el conquistador que había soñado con dominar el imperio más poderoso de Mesoamérica, se encontró al pie de un antiguo ahuehuete en Tacuba, contemplando con impotencia la masacre de sus hombres y el colapso de sus ambiciones. Las crónicas de la época registran las devastadoras pérdidas de aquella noche fatídica. Más de 600 valientes españoles perecieron, junto con aproximadamente 2000 guerreros aliados indígenas y una cantidad significativa de nobles mexicas que habían decidido seguir a los españoles. Esta trágica jornada, que marcó el momento más oscuro de la conquista, quedaría eternamente grabada en la memoria histórica como la Noche Triste, un nombre que captura perfectamente la profunda desolación que siguió a la derrota. A pesar de sufrir la derrota más catastrófica de su carrera militar, Hernán Cortés demostró una extraordinaria capacidad de recuperación y liderazgo. Los exhaustos supervivientes, tras días de penosa marcha, encontraron refugio y consuelo en las tierras de Tlaxcala, donde sus leales aliados les proporcionaron no solo seguridad, sino también los recursos necesarios para recuperarse. Durante los meses subsiguientes, Cortés dedicó cada momento a la meticulosa tarea de reconstruir su ejército, consolidar y expandir sus alianzas estratégicas y diseñar un plan minucioso para lo que sería el asedio definitivo a la capital mexica. El punto de inflexión llegó el 7 de julio de 1520, en la decisiva batalla de Otumba. En este enfrentamiento crucial, Cortés demostró por qué era considerado un estratega excepcional. Liderando personalmente una carga audaz contra las líneas enemigas, logró lo que parecía imposible: capturar el sagrado estandarte del ejército mexica, un acto que desmoralizó profundamente a las tropas enemigas y cambió el curso de la batalla. Esta victoria estratégica no solo salvó la expedición española de la aniquilación total, sino que también marcó el inicio de un sorprendente renacimiento militar que culminaría aproximadamente un año después con la caída definitiva de Tenochtitlán y el consecuente fin del poderoso imperio mexica. La Noche Triste representa un momento crucial en la historia, un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la ambición humana y las profundas complejidades de los choques culturales. Este episodio no solo simboliza la derrota de Hernán Cortés y sus hombres, sino también la valentía y la resistencia de los pueblos mexicas, quienes lucharon por preservar su tierra, su cultura y su independencia ante la invasión extranjera.
Este trágico capítulo nos obliga a reflexionar sobre las dinámicas de poder que han definido las relaciones humanas a lo largo de la historia. La conquista no fue simplemente un enfrentamiento militar, sino un proceso que marcó el inicio de un cambio irreversible en el continente americano. Fue el encuentro violento entre dos mundos, uno impulsado por la codicia y la búsqueda de gloria, y otro que defendía su existencia ante un enemigo que no podía comprender sus valores ni su cosmovisión. Si este viaje al pasado te ha cautivado, suscríbete a nuestro canal.